Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Realmente nos sentimos muy complacidos porque en esta gira que hemos realizado a Israel, sobre todo a Tel Aviv, donde hemos podido venir a ver un cultivo vertical en el tema de la cebada, sobre todo en nutrición para bovinos, caballos, porcinos, tuvimos la oportunidad de conversar y vernos por más de 20 años que somos amigos con Mario Poliseski. Mario es argentino, tiene una empresa aquí en Israel que se llama Intertac y produce una serie de productos muy novedosos para la agricultura. Pero yo quiero hablar con él de un tema muy interesante que es la agrología en los cultivos, pero básicamente la agrología enfocada a la parte energética de los cultivos. Mario estuvo trabajando en las universidades de Argentina y posteriormente vino a Israel hace más de 40 años que está por acá. Tenemos una amistad de hace muchos años, sus productos se venden en muchas partes del mundo y yo quiero aprovechar las experiencias de él porque esa es la docencia que justamente nos encontramos. Mario, bienvenido al programa, un gusto estar contigo, hablemos un poquito de eso. Bueno, ante todo un gusto mutuo de estar con los amigos y de poder vernos y en fin, para explicar un poquitito qué es, sí. La agrología se diferencia de la agroecología, es una parte de ella, pero se diferencia de ella en que pone atención a el ambiente que rodea a los cultivos. Digamos que tenemos un cultivo de aguacate, para decir un ejemplo. El ambiente se refiere no solo a la parte externa, sino al suelo y al microbioma, que es la flora microbiana y otros que está rodeando al cultivo. Y a su relación con lo que yo llamo, entre comillas, el intestino de las plantas, que es la raíz, que es la que le permite a la planta tomar las cosas que necesita y poder vivir. Esa relación es importante no solo para la planta, sino para ese entorno, para permitir que las cosas estén disponibles y que no estén acumulables en el suelo. El otro tema que se toca con todo esto es la conservación energética de cultivos, o sea, cómo hacer acciones para que cuando estemos haciendo cultivos diversos no desgastemos energéticamente al cultivo que estamos tratando. Hoy en día, clave este punto, sobre todo en las cosas que se tienen que agregar a los cultivos o aplicar a los cultivos. Ya no estamos hablando solamente del daño mecánico de maquinaria, más del daño mecánico a suelos, etcétera, etcétera, de los microbioma, sino estamos obligando a ver mucho más allá que si pensamos hasta para agregar agua al cultivo se gasta energía y el cultivo gasta energía para absorberla. Imagínense que hay muchas sustancias que son, inclusive las no peligrosas, que gastan mucha energía al cultivo y hay que buscar la forma de cambiarlas por sustancias que desgasten menos energía. Para dar un ejemplo muy común, un nitrato de potasio de los comunes tiene un gasto de energía muy alto, se mide en kilocalorías por mol, en este caso es cerca de 264 kilocalorías por mol, y se puede aplicar otras formas de nitrógeno y otras formas de potasio que su gasto de energía es menos de la mitad o mucho menos también. Pero eso hay que conocerlo, hay que buscar las formas de cambiar entre uno y otro y además mantener al cultivo en esa relación con ese medio tan importante que es la raíz. Entonces, obviamente todo parte para tener ese balance energético, uno, del análisis de suelo, obviamente, y es algo que hemos conversado porque queremos a veces ser agricultores por feeling, pero no queremos meter la tecnología
que requieren los cultivos. Estamos hablando de cultivos de piña, arroz, frutales, hortalizas, todo eso. Y al final del camino, ese balance energético que tú hablas tiene relación con varias cosas, entre ellos, por ejemplo, el estrés calórico. Hay una serie de productos que necesitan la planta, que no las provee el suelo, y que la podemos ofrecer vía fumigaciones. Hay muchos métodos para crear ese balance nutricional de la planta. La agrología en sí busca ese balance para poder medir la productividad del producto y de la tierra, obviamente. Sí. Porque, Mario, nos enfrentamos a una situación mundial en donde cada día está escaseando más el agua. Las fronteras agrícolas están cerradas en los países europeos y solamente tenemos África y América para poder producir un 70% más de comida de lo que el mundo necesita. El camino es la productividad, no hay de otra. Ok, la productividad sin dañar al ambiente, sin dañar a la planta y sobre todo a esa parte tan importante que es la raíz, a la que yo la llamo intestino, porque nosotros comemos y el intestino después es el que nos manda las sustancias dentro de nosotros. Correcto. En la planta pasa exactamente lo mismo. Y esto hace que muchos preconceptos que había en las distintas ciencias se están derrumbando, inclusive en la parte agronómica, conceptos que eran, digamos, muy formados. Voy a dar otro ejemplo, por ejemplo. Antes, cuando se aplicaba de magnesio, por ejemplo, a las plantas, hablamos antes de aguacate, digamos aguacate o digamos algún otro cultivo, mango, se aplicaba magnesio en la parte vegetativa del cultivo. ¿Por qué? Porque se pensaba que daba más tiempo para que después se induzca fotosíntesis, Hoy se sabe que esto no es cierto. Se sabe que esto es riesgoso inclusive, que se pierde el magnesio. Entonces, se sabe que la aplicación temprana provoca que la planta actúa emitiendo una gran cantidad de gasto energético. Hoy se sabe que si yo aplico más tarde, cuando yo tengo ya la diferenciación floral, etcétera, estoy entrando en la parte de fructificación, es mucho más útil, mucho menos perjudicial, se pierde mucho menos, cae mucho menos al suelo, no importa la formulación. Entonces, todo esto es muy importante. Y el otro ejemplo que podemos dar, y este ejemplo tiene en Centroamérica un valor muy fuerte, es el del cobre. Productos de cobre que se acumulan en suelos. Hubo graves casos en Costa Rica, si hay publicaciones de la Universidad de Costa Rica inclusive, sobre este tema, y se siguen usando productos de cobre que son mayoritariamente acumulables en el suelo. Es una cosa que realmente da hasta cierta pena. Lamentablemente existe cierta tendencia de compañías comerciales de hacer publicidad de esos productos, y no se sabe a nivel local que, por ejemplo, alguno de esos productos, no lo voy a nombrar específicamente, tuvo problemas inclusive para entrar mercadería que se encontró en Alemania, porque se encontró una cantidad de cobre acumulable terrible. Se hacen propagandas de esos productos inclusive que no solo sobre esto, sino sobre otras cosas mienten. Dicen que el producto es sistémico, en realidad es parcialmente sistémico y muy poco dentro de la planta, entonces cada gran parte al suelo se acumula. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y buscar productos que estén de acuerdo. Ninguno es inofensivo, ninguna de las cosas que se aplica, ya dije el agua, aquí lo subo pero con lo menos posible, buscar lo que sea menos dañino, lo que sea menos nocivo, buscar lo que le haga bien al cultivo, estudiando el cultivo desde este punto de vista también. ¿Sabías que el yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental.
más saludable y libre de malezas de hoja redonda, herbáceas, leñosas y semileñosas, tenemos un paquete de aplicación para el control de maleza y nutrición de sus cultivos de pasto. Garantice mayor disponibilidad y calidad de forraje para su ganado. Invierte en su pasto para un mejor rendimiento de su finca. Combo Más Pasto. Adquiéralo en Fertilizantes Superiores. La solución agropecuaria. Bioseguridad. Medidas de seguridad previo al ingreso a las granjas. Para prevenir la influenza aviar, es importante establecer un estricto control en la entrada a las granjas de aves. De esta manera, evitamos el ingreso de agentes infecciosos que puedan representar un riesgo a la salud de las aves. Desinfección completa del vehículo para garantizar que estamos reduciendo el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades. No hagas paradas innecesarias en el camino si estás transportando aves o productos avícolas. Recuerda que, si lo haces, te expones a la contaminación tú, el producto y el vehículo. Cuando llegues a la granja, si no es necesario, no bajes del vehículo, ya que los zapatos, los pedales o las alfombras del vehículo pueden tener algún tipo de contaminación. Evita llevarte a casa la vestimenta de ingreso a las granjas. Recordemos que no queremos que ninguna enfermedad ingrese o salga de las instalaciones. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Pero hay productos químicos que hoy en día se están utilizando. Y yo no quiero entrar en el tema del orgánico, pero muchas aplicaciones tardías de los productos para controlar cualquier enfermedad también hacen una pérdida energética en el cultivo, y eso se ve muy común. Okay. Pero no lo vemos, o sea, los que están viendo el programa saben que se dañó, pero no saben que esto viene de esa agrología que tiene que ver con el balance energético. Ok. Y nosotros tenemos métodos desarrollados para medir los heces. O sea, es una medida por aproximación, no exacta. Lo que voy a decir ahora parece una broma, pero no es una broma. Hay también detectores de gasto de energía que son mecánicos, maquinitas. El problema de esos detectores es que los manejan dos compañías en el mundo y el precio de esos detectores es horrible, horroroso, muy alto, y yo no creo que haya ningún agricultor que los compre y se le caigan en el suelo y pierdan cualquier cantidad de plata. Por eso nosotros hemos desarrollado métodos para hacer esas aproximaciones que se pueden usar, pero lo que hacemos con esas aproximaciones, con medidas más exactas, es tratar de ver cómo son los productos esos. Entonces, eso es lo que deberían hacer la mayoría de las entidades de gobierno y compañías serias, buscar tener una mayor certeza de cuál es ese efecto a que tú te refieres, también de los productos químicos, que hay muchos productos químicos que se prohíben, y quizás hay otros que no se prohíben, que son más difíciles que los que sí se prohíben. Yo voy a dar un ejemplo muy grande. Se usa hoy una gran cantidad de fungicidas para controles de rollas, y muchas partes de esos fungicidas tienen acciones secundarias sobre la planta y el ambiente que son muy difíciles, muy duros, y como no hay otro mecanismo de control de roya que uno pueda decir efectivo. ¿Por qué? Porque no se hace un manejo del cultivo para evitar esto. Siguen dándole permisos para uso de esos fungicidas. Voy a dar otro ejemplo que pasó en un país en América Latina, en Ecuador concretamente, en la aplicación de tantos productos fuera de lo común en banano para otras enfermedades, hizo que el mal de la corona o Erwinia, la nueva T4, apareciera
muy duro en Ecuador. Se piensa que es por una evolución, etcétera, pero no se buscó la causa de esa evolución. Ya hay primeros indicios que eso indica que la planta se debilitó por esas aplicaciones, perdió energía, y entonces algo que era secundario creció y apareció. Esos son los daños que se producen cuando se aplica así sin pensar lo que se aplica. ¿Ok? Entonces, hoy en día habría que revertir el concepto y decir, bueno, vamos a revisar los productos que estamos aplicando. Con respecto a orgánico o no orgánico, esto no tiene mucho que ver. Los orgánicos en general son un poco más seguros, pero lamentablemente el tema de orgánico y no orgánico hoy en día está muy disturbado a nivel mundial, está muy mal manejado y muy manejado como tema publicitario o tema para sacar dinero a las compañías por todo tipo de trámites. Pues sí, entonces yo siempre, cuando te conocí y eras muy, hablabas mucho justamente sobre esto, el valor de ese balance energético o la pérdida de energía que tenían los cultivos, precisamente por temas de estrés, ¿no? Hoy en día el tema del estrés hídrico, ya con el uso de la digitalización, hasta con celular, podemos determinar el estrés que está teniendo la planta, el estrés calórico, y el punto exacto donde debemos hacer el sistema de riego, que hoy en día también se ha modernizado el sistema de riego, ¿no? Y podemos, a través del mismo sistema de riego, llevar los productos adecuados para la planta. Las metodologías de aplicación. El sistema de riego es una muy buena si se aplica bien. Hay otros sistemas que son muy buenos si se aplican bien para lo que deben ser. Por ejemplo, endoterapia, aplicación por inyecciones de las plantas. ¿Ok? O aplicaciones por microaspersión, que es muy distinta a los aspersores comunes, comunes que hay hoy en día. Hoy en día también hay sistemas de aplicación por los drones. Claro. ¿Ok? Que pueden aplicarse distintos. Hay sistemas de aplicación con sustancias que son adhesivas a la planta, que pueden ser muy distintos. O sea, los sistemas de aplicación forman parte de este proceso, como tú dices, y hay que adaptarlos. El problema ahí no implica una cosa tan difícil, pero sí tener una conciencia de varias cosas. Los sistemas de aplicación deben mantenerse limpios, deben mantenerse adecuados. Son dos cosas fundamentales. Cuando digo adecuado, porque, por ejemplo, si yo voy a agarrar y a hacer una aplicación sobre un frutal chico, digamos, ¿ok? Tomo el volumen de árboles que hay, el diámetro que hay en el lugar, etcétera, etcétera, y voy con un sistema de aplicación que me va fuera del medio de esos árboles, ¿ok? Que no está canalizado en la aplicación como debe ser. Por supuesto, estoy hablando de un sistema que ya está equilibrado en los goteros, que está equilibrado en todos los microinversores, lo que sea. Pierdo gran parte de lo que aplico. Claro. Entonces, hoy en día es importante tener un coeficiente de seguridad en la aplicación, previo a la aplicación. Saber la dirección, cómo lo estoy aplicando. Que no se vaya demasiado al suelo, que se vaya a la planta. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Generalidades de la influenza aviar y medidas básicas de bioseguridad. La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, silvestres y en ocasiones puede perjudicar a mamíferos como el cerdo y el ser humano.
Sus síntomas son por lo general respiratorios, tos, estornudos, cabeza hinchada, cresta y barbilla morada. También se pueden asociar a la reducción en la postura de huevos. Para prevenir que la enfermedad ingrese a la granja, debes fortalecer las siguientes medidas de bioseguridad. 1. Control de ingreso de personas y cualquier otro tipo de aves. 2. Limpieza y desinfección. 3. Higiene personal. 4. Control de plagas. 5. Manejo adecuado de desechos y mortalidad. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigo productor, para un pasto más saludable y libre de malezas de hoja redonda, herbáceas, leñosas y semileñosas, tenemos un paquete de aplicación para el control de maleza y nutrición de sus cultivos de pasto. Garantice mayor disponibilidad y calidad de forraje para su ganado. Invierte en su pasto para un mejor rendimiento de su finca. Combo Más Pasto. Adquiéralo en Fertilizantes Superiores. La solución agropecuaria. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Tener un coeficiente que esté relacionado a los distintos tipos de cultivo y planta, para que esa aplicación sea lo mejor posible. Eso es por un lado la aplicación de materiales. Por riego, usar el sistema adecuado. Claro. ¿Ok? No siempre es el mejor sistema el sistema de goteo, como tampoco no es el sistema de filtración. Hoy hay otros sistemas que son muy utilizables. Ahí el tema es adaptarlos, usar lo que se conviene o lo que conviene. Y el otro tema es hacer una evaluación económica, porque estos temas del sistema de riego son muy caros realmente. Entonces, yo creo que esto va a avanzar, pero está avanzando muy lentamente, porque está relacionado a eso, a elegir los sistemas que son adecuados. Y segundo, está relacionado a cambiar mentalidad de la gente. No usar todo como una cosa fija, como una cosa, lo meto por el riego de goteo y va. No. ¿Qué es lo que realmente tú recomiendas para en un buen cultivo hacer esta agrología que tenga que ver con ese balance de energía? Sí, porque es que lo que quiero es que nos lleves... Ok. Primero fijar parámetros del cultivo. Ok. Suelo, me refiero a análisis microbiológico y análisis físico-químico del suelo. Yo agregaría análisis de sustancias tóxicas. Segundo, condiciones del cultivo en cuanto a nivel de suelo, en cuanto a tipo de planta, en condiciones de crecimiento, cómo se poda, cómo no se poda, ancho y alto del cultivo en distintos periodos. Tercero, ¿qué es lo que es necesario para ese cultivo? Aplicar de acuerdo a etapas fenológicas distintas, pero que no desgaste energía al cultivo y que no provoque daños posteriores. Hacer esto haciendo lo que provoca menos desgaste y hacer una planificación del cultivo adecuado a esa zona. Otra vez, cuando yo digo a esta zona, una planificación de un cultivo para una zona no tiene por qué ser necesariamente apta para otra zona. Exacto. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas más importantes. La otra es conocer los distintos materiales y ver cuál puede ser su gasto energético aproximado. En eso hay distintas formas que se puede hacer. El otro tema fundamental y que también es crítico desde el punto de vista es establecer un programa de manejo del cultivo en función de estas necesidades. Y no un programa de manejo para decir, le aplico más, me va a rendir más y se terminó el tema. Eso no existe. Y eso es lo que se hace.
Lamentablemente sí. Sí, porque recuerdo en un cultivo de arroz, mientras más fertilizantes le pongas, ellos esperan tener más producción. Sí. Y eso no es necesariamente lo correcto. No es lo correcto también en muchas cosas. Te voy a decir, por ejemplo, hay muchas utilizaciones. Volvemos a un ejemplo que dimos antes, lo de cobre. Hay muchos sulfatos de cobre que se utilizan y se habla de sulfato de cobre que es sistémico, y en realidad los sulfatos de cobre comunes que se utilizan son muy parcialmente sistémicos o casi nada sistémicos, y se habla que el cobre no acumula y nadie lo revisa. ¿Okay? También cuando aplican otros distintos productos, hubo un caso muy fuerte, esto fue en Colombia, Ecuador o Colombia, no me acuerdo, que yo leí, me quedé sorprendido. En Palma aplicaban cantidades de gallinaza horrible a la... Amigos, realmente con Mario tengo para conversar rato, pero de seguro vamos a hacer otro tema interesante con Mario, pero era lo que queríamos dejar plasmado en el ambiente sobre el tema de la agrología en sí y lo que cause menos impacto de pérdida de energía a los diferentes cultivos. Mario, palabras finales sobre lo que estamos hablando. Es un tema que empieza a ser conocido a nivel mundial y se está hablando desde fines del siglo pasado ya en forma ordenada, y aparecen ya algunas compañías a nivel internacional que están actuando sobre estos parámetros. Esto es muy bueno. Mi deseo es que este tema no se vea influenciado, como sucedió en otras cosas, por cuestiones económicas. Esto no es ni la revolución verde ni nada por el estilo, ni tampoco que sea influenciado por una comercialización de conceptos que existen en otros conceptos, lamentablemente, como orgánico, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto puede ser una ayuda en cuanto haya más gente que esté consciente y que esté trabajando bajo un sistema que es de integración de prácticas con todos los parámetros, no solamente la economía del cultivo, sino también lo que debemos hacer para cuidar a nuestro ambiente y cuidar la capacidad de todos. Gracias, Mario, realmente un programa interesante sobre esto. Amigos, desde Israel, aquí en Tel Aviv, con nuestro amigo Mario Poliseski hablando sobre la agronomía. Amigos, saludos, soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.